Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Fernández, soy alumno de quinto año de la Universidad San Martín de Porres. En esta oportunidad vamos a ver la segunda clase del curso de Histología Humana, que consiste en tejido conectivo, y vamos también a estudiar un tipo especial de tejido conectivo, que es el tejido adiposo. Bien, este es el tejido conjuntivo. Vamos a ver la tabla de contenido. Vamos a ver un poco de qué es el tejido conectivo, de cómo se compone y cómo se clasifica el tejido conectivo. Hablaremos también de las dos fibras más importantes, que son las fibras colágenas y las fibras elásticas. La matriz extracelular vamos a hablar de forma más detallada, cómo se degrada también esta matriz extracelular. Hablaremos de la membrana basal y finalmente de un tipo especial de tejido conectivo, que es el tejido adiposo. Bien, el tejido conectivo es aquel tejido que va a proporcionar el soporte, va a ser el armazón, la estructura, las bases del resto de tejidos corporales y va a conectar a todos los tejidos. Va a tener dos componentes: el parénquima, también denominada unidad funcional. Por ejemplo, el hepatocito es el parénquima del hígado, el osteocito del hueso, el condrocito del cartílago, el adipocito del tejido graso. La matriz extracelular es el otro componente del tejido conectivo y va a resultar de la combinación de fibras colágenas, de glucoproteínas y de proteoglicanos. Recuerden que los proteoglicanos también se denominan sustancia fundamental. Algo que diferencia al epitelio con el tejido conectivo es que el tejido conectivo va a recibir irrigación de forma directa. Los vasos linfáticos, vasos sanguíneos y nervios van a ir directamente al tejido, se van a encontrar en el tejido conectivo. Mientras que en el epitelio, la irrigación, la nutrición va a ser mediante difusión. Es algo que no pueden olvidar. Bien, acá tenemos la clasificación del tejido conectivo y vamos a ver que son tres tipos de clasificación. Hablamos de tejido conectivo embrionario. Tenemos acá los ejemplos clásicos: la gelatina de Wharton y la pulpa del diente. En el caso del adulto, que es lo que nos interesa para la clase de hoy, tenemos dos clasificaciones: el tejido conectivo laxo, en el que predominan más las células que las fibras colágenas, y el tejido adulto denso, en el que por el contrario predominan más las fibras colágenas que las células. El tejido adulto denso a la vez se va a clasificar de acuerdo a su orientación, en regular e irregular. Cuando hablamos del tejido adulto denso regular, los ejemplos clásicos son los ligamentos, tendones, córnea. ¿Y por qué se denomina regular? Porque a la microscopía óptica, cuando veamos las láminas, vamos a ver que la disposición va a ser de forma regular. Y cuando hablamos de tejido conectivo denso irregular, vamos a encontrar que estos pueden poseer fibras reticulares o fibras elásticas. Las fibras reticulares van a predominar en aquellos órganos o tejidos involucrados en el sistema inmunológico. Eso es muy importante que lo recuerden. Por eso el ejemplo acá es el ganglio linfático. Casi todos los órganos o tejidos que pertenecen al sistema inmunológico, aquellos que nos proporcionan las defensas necesarias para poder protegernos de los microorganismos o noxas, van a poseer fibras reticulares. Otras fibras que también pueden poseer el tejido conectivo denso irregular son las fibras elásticas. El ejemplo clásico son las paredes de la arteria aorta. Como sabrán, la arteria aorta es una gran arteria que va a resistir altas presiones, por lo cual va a requerir mucha elasticidad. Bien, en el otro tipo de tejido tenemos los especiales. Entre ellos son cuatro: el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido hematopoyético. En esta oportunidad vamos a hablar del tejido adiposo. En las próximas clases vamos a tocar el resto de los tejidos especiales. Bien, tenemos ahora acá las láminas del Kirschenbaum y vamos a ver, acá tenemos el tejido conjuntivo embrionario en el cordón umbilical. Van a predominar más los proteoglicanos, es una matriz extracelular rica en proteoglicanos, mientras que en el tejido conectivo adulto, que puede ser laxo o denso, vamos a ver que en el laxo predominan más las células, más que las fibras colágenas, que las fibras elásticas.
¿ya? Tenemos de ejemplo acá el mesenterio. Y en el tejido conectivo denso regular ustedes pueden darse cuenta que la disposición en hileras de fibras colágenas son de forma paralela, de forma regular, ordenada. Por eso es que se denomina tejido conectivo adulto denso regular. Entonces vamos a hablar más detalladamente de cada tipo de tejido conectivo. El tejido conectivo laxo se origina a partir del mesénquima, que es el mesénquima, es un tejido indiferenciado. Y va a poseer todos los elementos estructurales, es decir, células, fibras y sustancia amorfa. Va a poseer todos los elementos, pero recuerden que cuando hablamos de tejido conectivo laxo, van a predominar más las células. Ya en la misma imagen pueden darse cuenta todos estos pequeños puntitos naranjas o rojitos o marrones van a ser las células, la unidad funcional, el parénquima. Y lo que va a acompañar es la matriz extracelular o las fibras. Bien, va a distribuirse por todo el cuerpo. Acuérdense, cuando hablan de anatomía, ustedes dicen los cortes, ¿no? Primero está la piel y luego que sigue el tejido celular subcutáneo. El tejido conectivo laxo se encuentra en el tejido celular subcutáneo y su nombre lo dice, celular. Predominan más las células a comparación de las fibras colágenas. Aparte, en el ejemplo anterior, veíamos que se encontraba en el mesenterio, también puede ser parte de la lámina propia y va a rodear el tejido muscular, vasos sanguíneos, nervios periféricos. Acá tenemos las fibras elásticas, acompañando las fibras colágenas y las unidades funcionales que son el parénquima, ¿no? Las células. Bien, tenemos el tejido conectivo denso regular. Es el principal constituyente, está dado por los haces colágenos, que si se dan cuenta tienen una disposición en paralelo, son muy gruesos, muy uniformes y apretados entre sí. Es muy fácil determinar a la microscopía óptica la disposición regular que tiene este tipo de tejido y lo vamos a encontrar en los tendones, en los ligamentos. En esta diapositiva vemos imágenes del tejido conectivo adulto denso y regular de la piel. Vamos a ver fibroblastos escasos que están separados por haces de colágenos, pero si se dan cuenta no tiene una disposición regular, no tiene una disposición uniforme. En la segunda imagen, a la derecha, tenemos estas fibras elásticas concéntricas discontinuas que van a formar parte de la arteria aorta. Podría parecer a la microscopía óptica que las fibras elásticas se continúan entre sí, que son una sola y que rodean toda la arteria o toda la pared de la arteria aorta en este caso de ejemplo, pero en realidad son discontinuas y de forma ondulada. Por último, en la imagen inferior izquierda tenemos el tejido conectivo adulto reticular. Este tejido se caracteriza porque está presente en el sistema inmunológico, en los órganos y tejidos del sistema inmunológico, y van a tener una disposición ramificada. Las fibras son irregulares, totalmente desordenadas. Dice, mismos componentes que el tejido conectivo laxo, claro, porque el tejido conectivo laxo tiene células, tiene matriz, pero lo que predomina en el tejido conectivo denso es la matriz a comparación de las células, ¿ya? Solo que tienen haces de fibras colágenas que son más gruesas y están entre tejidos y de forma desordenada. ¿Dónde vamos a encontrar el tejido conectivo denso irregular? Lo vamos a encontrar en la dermis, en la piel, cápsula de los órganos, vaina de los tendones y nervios. Ojo, el tejido conectivo denso irregular está en la vaina de los tendones, en la vaina que envuelve a los tendones. Pero el tendón mismo posee tejido conectivo denso regular. Mucho cuidado. Bien, acá tenemos las laminillas concéntricas discontinuas que van a formar parte de la arteria aorta. Y por el otro lado tenemos acá las fibras reticulares, que como les dije, forman parte del sistema inmunológico, ¿no? En su mayoría. Y vemos acá dos vasos sanguíneos, ¿no? Acá tenemos con el número 3, tenemos una arteria. Acuérdense que la arteria tiene una luz regular, una forma regular, en este caso es una forma circular, ovalada, y su luz es más pequeña a comparación de la vena. Resisten altas presiones, ¿no? Y su pared muscular lisa es muy abundante. En el número 2 tenemos acá otro vaso sanguíneo. Esa es una vena, ¿no? Tiene una forma irregular, tiene
abundante luz a comparación de la arteria, pero tiene menos musculatura lisa. Y la vena me sirve más para volumen, resiste altos volúmenes. Bien, acá tenemos la última clasificación, que son los tejidos especiales del tejido conectivo, ¿no? Tenemos acá el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene una forma circular, pero debido a que muchos adipocitos se encuentran juntos, adquieren una forma poliédrica, ¿ya? Pero en realidad el concepto es que son redondos. Su núcleo es rechazado a la periferia, así se denomina, porque si se dan cuenta, eso es todo su citoplasma, y acá está el núcleo, ¿no? Más moradito, más basófilo. En este caso se llama núcleo rechazado a la periferia. Y toda la disposición, ¿no? Si siguen el puntero, se denomina disposición en anillo de sello. Acuérdense del anillo, ¿no? Es como que está acá el anillo, el redondo, la circunferencia, y acá está la roca, ¿no? El diamante. Entonces el diamante, la roca, sería el núcleo del adipocito, ¿ya? Por otro lado tenemos acá al condrocito, ¿no? Que es la unidad funcional, es el parénquima del tejido cartilaginoso. Estos de acá se van a disponer en lagunas, esto se denomina laguna, y esa laguna puede tener dos condrocitos, ¿no? Un condrocito acá, otro condrocito acá. Vamos a entrar con mayor detalle en las próximas clases acerca del condrocito. Y lo que está acá alrededor vendría a ser la matriz extracelular. Tejido óseo, tenemos acá los osteocitos, tenemos esto de acá se denomina conducto de Havers, y va a encargarse de transmitir la irrigación para el tejido óseo. Igual entraremos con mayor detalle la próxima clase. Y el tejido hematopoyético, que es muy importante que lo sepamos. En este caso estamos viendo a un linfocito. Acuérdense que el núcleo va a tratar de ocupar todo el citoplasma del linfocito. Acá tenemos un neutrófilo, ¿no? Linfocitos más linfocitos, linfocitos. Y acá probablemente son las plaquetas, que son mucho más pequeñas, el eritrocito mucho más pequeñas que un linfocito, que un neutrófilo, que un linfocito, que un leucocito. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes celulares más importantes del tejido conectivo? Son 4 muy importantes componentes. ¿Cuáles son? Fibroblastos, macrófagos, mastocitos y células plasmáticas. Fibroblastos, ya les dije, los fibroblastos me sirven a mí para elaborar las fibras colágenas, entre otras fibras, otros componentes, otras proteínas, que me sirven y me ayudan para mantener la estabilidad del tejido, la estructura, el soporte. El macrófago tiene 3 funciones importantes. La principal es el fagocitar microorganismos extraños que van a entrar a nuestro sistema, y para matarlos. Otra función importante del macrófago es que va a actuar como un presentador de antígenos, es decir, va a fagocitar a este microorganismo y lo va a presentar a otras células para que también cooperen en la destrucción de este microorganismo. Y también se va a encargar de elaborar componentes proinflamatorios para poder destruir a este microorganismo. Los mastocitos son relacionados a eventos de hipersensibilidad, a eventos de asma, de alergia, porque liberan histamina, y es una sustancia vasoactiva que va a trabajar en este tipo de reacciones, ¿no? Alérgicas. Las células plasmáticas son muy importantes, porque las células plasmáticas que provienen de un linfocito B se van a encargar de elaborar anticuerpos que van a cooperar a la destrucción del microorganismo. Bien, son los 4 componentes celulares más importantes del tejido conectivo. Aparte de esto, en clase se menciona también que hay 2 clasificaciones: células fijas, células móviles. ¿Cómo me voy a acordar cuáles son las fijas y cuáles son las móviles? Fácil. Las móviles las voy a encontrar en el torrente sanguíneo y son los componentes del hemograma. Es decir, voy a encontrar a los linfocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los macrófagos y a los plasmocitos, todos componentes del tejido hematopoyético. Es una manera de acordarme. Los móviles, componentes del tejido hematopoyético. Ya les hablé de los plasmocitos. Los linfocitos, junto con los macrófagos, son involucrados en las reacciones a inflamaciones de tipo crónicas, mientras que los neutrófilos están relacionados a inflamación, en respuesta a la inflamación aguda. Los eosinófilos están asociados a eventos de alergia también,
pero también a reacciones de tipo parasitarias en respuesta a parásitos tipo helmintos. Y los basófilos también a eventos de obstrucción de los bronquios, como son el asma y otras reacciones alérgicas. Bien, y las células fijas tenemos acá, ya lo mencionamos, a los fibroblastos, encargados de elaborar las fibras colágenas, a los adipocitos, de elaborar el componente graso. Los pericitos son un tipo de célula especial que van a encontrarse sobre todo a nivel de los vasos sanguíneos, van a hacer la denominada angiogénesis, van a crear nuevos vasos sanguíneos. Los mastocitos en las reacciones alérgicas, liberando la sustancia vasoactiva que se denomina histamina. Las fibras reticulares, que como les mencioné, se encuentran en el tejido hematopoyético del sistema inmunológico. Bien, vamos a estudiar a los 4 componentes principales del tejido conectivo. Empezaremos con el macrófago. El macrófago inicialmente es un monocito, como ustedes saben. Es un monocito que se encuentra en el torrente sanguíneo, y cuando hay un evento inflamatorio, cuando entra un microorganismo o algo extraño a nuestro sistema, va a atravesar el vaso sanguíneo y se va a dirigir hacia el tejido conectivo. De esta forma, al ingresar al tejido conectivo, ya no se va a denominar monocito, sino que se va a denominar macrófago. ¿Ya? Por eso dice acá, migran hacia el lugar de inflamación y deja de ser monocito, pasa a ser macrófago. Va a ser atraído por determinados mediadores, generalmente por quimioquinas. Las quimioquinas son un tipo de moléculas que van a atraer a otras células para que ataquen y colaboren con la destrucción del microorganismo que ha ingresado. Y las quimioquinas más importantes, una de ellas, una de las tantas quimioquinas, vamos a tener a la C5A. Es una proteína de un sistema de complemento que va a atraer al macrófago para que pueda destruir a este microorganismo. ¿Ya? ¿Qué poseen los macrófagos en su estructura? Abundantes lisosomas y fagosomas. ¿Por qué? Porque van a generar el complejo fagolisosoma para que de esta manera puedan albergar al microorganismo y destruirlo, ¿no? El fagosoma por su parte alberga y el lisosoma destruye. Su contorno nuclear va a ser irregular. Bueno, la disposición va a ser irregular del macrófago. ¿Ya? Tenemos el macrófago, es una célula grande. Y bueno, está acompañado en este caso de fibroblastos y de colágenos, ¿no? Las fibroblastos producen las fibras colágenas. Bien, como les dije, acá tenemos las funciones del macrófago. La presentación de antígenos, la síntesis de citoquinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, y el recambio de fibras senescentes y de la matriz extracelular, aparte de la función de la fagocitosis, que es la función más importante del macrófago. ¿Qué tenemos acá? Vamos a explicar cómo actúa el macrófago. Bien, tenemos acá el microorganismo que posee un antígeno, ¿no? Un antígeno es una parte del microorganismo que me permite reconocer a este microorganismo. Entonces, el macrófago está acá, se come a este antígeno y lo alberga en una vesícula fagocítica, ¿no? En un fagosoma. Luego esta vesícula fagocítica se une a un lisosoma y forman el complejo fagolisosoma. Y buscan destruir al antígeno o al microorganismo. Entonces, acá lo destruye, pero una parte de este antígeno lo expone a otra célula y se la presenta. Es como decir, conozco la parte más importante de este microorganismo y sé que esta parte muy importante todos la van a reconocer como extraña, por lo cual si yo se lo presento a alguien que me ayuda, a un amigo que me está ayudando, él va a entender de que debe destruir a este microorganismo. Por eso es que actúa como una célula presentadora de antígenos. El macrófago lo fagocita, lo procesa en un fagolisosoma, genera partes pequeñitas para presentarle a un compañero, puede ser un linfocito, puede ser un neutrófilo, puede ser una célula plasmática, y lo presenta a este compañero. Este compañero lo que va a hacer es reconocer al antígeno, reconoce que es algo extraño, entonces ambos van a cooperar en la destrucción de este microorganismo. Otra cosa importante es que los macrófagos van a recibir una denominación distinta de acuerdo al tejido en el que se encuentran. Por ejemplo, tenemos acá esta tabla. El monocito, como les expliqué, se encuentra en la sangre y es el precursor del macrófago.
cuando se encuentra en la sangre se llama monocito. Una vez que se encuentra en el tejido conectivo, en órganos linfáticos o pulmón, se llaman macrófagos. En el caso del pulmón también se llaman macrófagos pulmonares o macrófagos alveolares. Si se encuentra en el hígado ya no se llama macrófago, sigue siendo un macrófago, pero ya no se llama macrófago, se llama célula de Kupffer. En el caso del tejido nervioso es la microglia, en el caso de la piel células de Langerhans, en el caso del tejido óseo osteoclasto, y del tejido conectivo cuando hay una función, cuando hay una formación de un granuloma, que se ve sobre todo en pacientes con tuberculosis, que forman granulomas porque es un proceso crónico. El macrófago, digamos que evoluciona, pasa de macrófago a célula epitelioide, y de célula epitelioide pasa a células gigantes plurinucleadas. También se denominan células gigantes de Langerhans, no de Langerhans, sino de Langerhans. Y es muy importante saber que va a recibir distintas denominaciones de acuerdo al tejido en el que se encuentran. Acá tenemos a los macrófagos pulmonares o macrófagos alveolares. Ya, esta es la luz del alveolo y acá están los macrófagos. Células de Kupffer. Acá están los macrófagos, son grandes, muy muy grandes. Bien, ahora hablemos de los mastocitos. Los mastocitos van a encargarse de responder a eventos como la alergia. Van a estar muy muy involucrados en eventos de reacciones de hipersensibilidad. Ya van a tener muchos gránulos que van a contener sustancias vasoactivas, lipídicas o citoquinas que ante un evento van a liberarse, van a secretarse para dar respuesta. Entonces, ¿cómo funciona un mastocito? Tenemos acá un antígeno o un alérgeno, ¿no? Un alérgeno, ¿qué es un alérgeno? Por ejemplo, yo sufro de rinitis alérgica, entonces a mí lo que me hace responder o me vuelve sensible es el polvo, la humedad. Entonces, cuando yo me expongo al polvo, la humedad, el humo, voy a responder, ¿no? Voy a responder con estornudos, voy a responder con secreción de moco, voy a responder tosiendo. Entonces, es el antígeno, sería acá el polvo, ¿no? El humo, la humedad. Pero al estar envuelto en reacciones alérgicas ya no se denomina antígeno, se denomina alérgeno, pero es lo mismo. Entonces, este antígeno o alérgeno va a unirse a receptores que se encuentran en la membrana del mastocito. Una vez que se unen los receptores, el mastocito va a estar al tanto de que existe un evento nocivo para la célula, entonces va a liberar calcio del retículo sarcoplásmico, y este calcio va a hacer que las vesículas, sus granulitos, salgan y secreten su producto, ¿no? Y va a depender de la rapidez de la secreción qué tipo de sustancias se liberan. Por ejemplo, en los primeros minutos se van a liberar la histamina, es la más importante del mastocito. O sea, si te preguntan qué sustancia libera el mastocito, más probablemente va a ser la histamina, ¿ya? Pero también la heparina, la triptasa, la quinasa. En el caso de luego más que ocurre, transcurre más tiempo, media hora, ya van a ser los lipídicos, son los leucotrienos y las prostaglandinas. Estos leucotrienos y prostaglandinas son derivados del ácido araquidónico, van a ser productos muy muy involucrados en el evento inflamatorio, ¿ya? Y ya luego, lo último que va a liberar el mastocito va a ser las sustancias proinflamatorias, ¿no? El factor de necrosis tumoral, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, interleuquina 13. Pero ojo, que la interleuquina 4 y la 13, por lo general, son relacionados a eventos antiinflamatorios. Pero ya cuando hablemos de inmunología más adelante, vamos a dar cuenta que las citoquinas en realidad van a sufrir algo que se llama pleomorfismo, que quiere decir que va a depender del estímulo para que la interleuquina o la citoquina adquiera una función concreta. Es decir, claro, la 4, la 5 y la 13 por lo general son antiinflamatorias, pero si estoy ante un evento nocivo como es el humo, el polvo, ¿no? Y va a activar el mastocito que quiere dar una respuesta inflamatoria, estas interleuquinas que son por lo general antiinflamatorias van a ser estimuladas por un evento proinflamatorio, entonces su
actividad va a variar un poco y van a ser proinflamatorias. Es decir, no es concreta la función de una interleuquina. Puede, por lo general, seguir con su concepto de ser antiinflamatoria, pero debido al contexto y a lo que la estimula, puede activarse de manera proinflamatoria, algo totalmente distinto a lo que debería ser. Entonces, podemos decir que los mastocitos poseen mediadores vasoactivos que van a secretar desde sus gránulos citoplasmáticos, que van a ocasionar la atracción de monocitos, de neutrófilos, de eosinófilos, que están circulando en el torrente sanguíneo hacia el lugar donde se encuentra el mastocito para poder dar lugar a la respuesta inflamatoria y atacar al microorganismo o al alérgeno que nos está atacando. Se habla de dos poblaciones de mastocitos, una del tejido conectivo y otra de la mucosa, principalmente en intestinos y pulmones. El tejido conectivo posee gránulos citoplasmáticos metacromáticos en mayor cantidad y de mayor tamaño. En la imagen de la izquierda vemos cómo se señala con flechas estos gránulos con tinción azul que nos permiten diferenciarlo de las otras células que los acompañan. En la imagen de la derecha vemos cómo solo se pintan los mastocitos de coloración basófila. Hablamos de las células plasmáticas. Acuérdense que las células plasmáticas provienen de un linfocito B. Es decir, un linfocito B, que es un tipo de linfocito, tiene dos caminos. O se prolifera y sigue generando más linfocitos B, o madura a una célula plasmática. Pero esta célula plasmática es diferente, porque la célula plasmática tiene la capacidad de elaborar inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Cuáles son las partes de la célula plasmática? Tiene tres zonas importantes. Tiene un núcleo redondito, que se denomina núcleo en rueda de carro. Ya, es un núcleo en rueda de carro. Acuérdense que el adipocito tiene un núcleo rechazado a la periferia. En el caso de la célula plasmática, es un núcleo en rueda de carro. Bien, luego tiene otra zona, es la zona del aparato de Golgi. Es esta zona blanquecina, ¿ya? Ligeramente acidófilo, según el libro. Es una zona en media luna que estoy señalando. Y luego una zona amplia, rosadita, que es el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Obviamente se preguntarán, ¿por qué tiene tanto retículo endoplasmático rugoso? Es obvio, porque como va a elaborar inmunoglobulinas, que son proteínas, requiere un retículo endoplasmático amplio, abundante, para que pueda elaborar inmunoglobulinas, para que pueda elaborar las proteínas. Entonces, esas son las tres zonas muy importantes de una célula plasmática: el núcleo en rueda de carro, la región de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. ¿Lo van a poder diferenciar en su práctica? Claro que lo van a poder diferenciar. Bien, ahora vamos a ver cómo trabaja la célula plasmática. La célula plasmática, ojo, que también puede actuar como célula presentadora de antígenos. Bien, ¿qué tenemos acá? Un antígeno, un microorganismo, un virus. Está entrando aquí. El macrófago, como se acuerdan, se lo come en el fagosoma, luego se une al fagolisosoma, forman el complejo fagolisosoma, procesan a este virus, lo procesan al coronavirus y luego exponen una parte, ¿no?, a un compañero. En este caso el macrófago se lo presenta a su compañero llamado linfocito T. Entonces el linfocito T reconoce el coronavirus, ya lo reconoce y dice, oh, debo atacarlo, debo destruirlo. Entonces el linfocito B dice, pero no voy a poder solo, ya tengo el macrófago, yo puedo trabajar, pero voy a requerir a alguien más. Entonces lo presenta el linfocito B, y el linfocito B tiene dos caminos, como les mencionaba. O prolifera por una parte y genera más linfocitos B, o decide madurar y convertirse en una célula plasmática, con sus tres partes: el núcleo en rueda de carro, la región de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Una vez que célula plasmática, tiene la capacidad de elaborar anticuerpos que van a ir específicamente al antígeno. En este caso un virus, el coronavirus por ejemplo, aprovechando la coyuntura. En esta imagen, a la izquierda, vamos a ver las tres partes: el núcleo en rueda de carro, el aparato de Golgi o la región de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Es muy importante que aprendan a reconocer las tres zonas para que cuando tengan su examen práctico estén listos para responder.
Otra vez tenemos acá el núcleo en rueda de carro, la región de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso. Núcleo en rueda de carro, la región de Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Núcleo en rueda de carro, región de Golgi, retículo endoplasmático rugoso. Una vez más, el núcleo que se ve mejor, núcleo en rueda de carro, la región de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso. Bien, ahora vamos a hablar de los pericitos. Los pericitos son un tipo de célula muy especial que van a estabilizar a los capilares, a los vasos sanguíneos, y tienen una función muy importante, la angiogénesis, es decir, va a generar nuevos vasos sanguíneos. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso del paciente diabético, un paciente diabético sufre de una complicación macrovascular que se denomina insuficiencia arterial periférica. Es decir, en su piecito las arterias ya no van a irrigar correctamente. Como ya no irrigan correctamente, esa zona pues se va a necrosar, va a morir, y por eso es que luego la amputan, ¿no? Entonces, ¿cuál es un criterio de amputación? Un criterio muy importante de amputación es ver cómo están sus colaterales, o sea, cómo están las ramas colaterales que acompañan a esa arteria principal que está afectada. Entonces, si un paciente con pie diabético tiene unas colaterales estables, unas colaterales que están funcionando correctamente, es muy probable que no amputen todavía, porque el pie está recibiendo irrigación por otras arterias que están cooperando. Entonces, muchas veces los pericitos trabajan en esa parte, ¿no? Van a generar nuevas colaterales, van a generar nuevos vasos sanguíneos para que el tejido, ¿no?, que está recibiendo irrigación por esa arteria principal no muera y aún continúe funcionando. Entonces, de esa manera quiero que recuerden en qué está involucrado un pericito. Ya, la homeostasis va a contribuir al equilibrio de esta forma y también va a estar involucrado en la respuesta inmunológica. Pero sobre todo quiero que recuerden el proceso de la angiogénesis. Bien, ahora hablemos del fibroblasto. Fibroblasto, como les dije, va a sintetizar, va a secretar de forma continua proteoglucanos y glucoproteínas maduras, y va a ser el precursor de las fibras colágenas y de las elastina, principalmente fibras colágenas. Ya tenemos acá el fibroblasto y su producto, que son los colágenos. Fibroblastos y colágenos. Los fibroblastos van a tener una forma fusiforme, es como un pescadito, y de esta manera va a elaborar las fibras colágenas, ¿no? Va a tener un retículo endoplasmático rugoso, también importante, porque va a elaborar el colágeno. En esta diapositiva quiero que diferencien en qué consiste un fibroblasto de un fibrocito. Un fibroblasto posee mayores componentes, es decir, tiene mayor cantidad de mitocondrias, un retículo endoplasmático rugoso más desarrollado, mayor cantidad de ribosomas, por lo cual la síntesis de fibras colágenas, de fibras elásticas y otros componentes va a ser en mayor cantidad y va a lograr elaborar fibras colágenas, va a sintetizar una matriz extracelular mucho más resistente, mucho más efectiva, mientras que un fibrocito ya es un fibroblasto maduro, adulto, senescente, que posee menos cantidad de mitocondrias, menos cantidad de ribosomas, un retículo endoplasmático rugoso menos desarrollado, y en consecuencia la síntesis de fibras va a ser menos eficaz, menos abundante. Es un concepto que no pueden olvidar, la diferencia entre un fibroblasto y un fibrocito, ya que se pueden confundir con las otras denominaciones, por ejemplo, un osteocito hacia un osteoblasto, un condrocito madura hacia un condroblasto, ¿no? Del cito al blasto. En este caso es distinto porque el blasto, el fibroblasto, tiene mayor capacidad que un fibrocito, a diferencia de un osteocito que tiene menor capacidad que un osteoblasto. Ahora hablemos de las fibras. Tenemos dos principales fibras, las fibras colágenas y las fibras elásticas. Las fibras reticulares forman parte de las fibras colágenas, son las principales del tejido conectivo y poseen estructuras y actividades diferentes. Vamos a hablar de cada una de ellas. Empecemos con el colágeno. Es la fibra más importante y más abundante en nuestro organismo. En las imágenes vemos que tienen una disposición ondulada, una disposición regular por una parte y un poco desordenada en la siguiente imagen. Tienen una organización molecular en triple hélice y va a dar lugar a una proteína muy resistente a la tensión, muy resistente a la tracción, al estiramiento,
y va a formar parte de la matriz extracelular, siendo la más importante de todas las fibras. Vamos a ver cómo se sintetizan las fibras colágenas. Tenemos, primero, ¿quiénes tienen la capacidad de elaborar fibras colágenas? Principalmente los fibroblastos, pero también no olvidar que el músculo liso, odontoblastos, condroblastos, osteoblastos, epitelio pueden elaborar fibras colágenas, pero de lejos le ganan los fibroblastos, los principales productores de fibras colágenas. Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso de un fibroblasto se va a sintetizar el precolágeno y el procolágeno. Luego va a ocurrir una hidroxilación en lisina y prolina y se va a formar enlaces disulfuro, de manera tal que se va a empaquetar en el aparato de Golgi como pre-procolágeno. Luego tenemos este procolágeno. El procolágeno tiene un dominio en triple hélice y tiene dos dominios no helicoidales. Un dominio no helicoidal por acá y otro dominio no helicoidal por acá. ¿Qué pasa luego? Se cortan los dominios no helicoidales, se pierden los dominios no helicoidales y pasa de procolágeno a tropocolágeno. Este paso se denomina eliminación enzimática porque se pierden los dominios no helicoidales. Bien, luego se autoagregan los tropocolágenos, tropocolágeno con tropocolágeno, con tropocolágeno con tropocolágeno, y se denomina autoagregación y forman fibrillas de colágeno. Estas fibrillas de colágeno se entrecruzan y forman las fibras de colágeno. Muy bien, pero para todo este proceso yo requiero a un cofactor, alguien que me ayude a que este proceso ocurra de una forma más rápida y más eficaz. ¿Quién es el cofactor en la síntesis de colágeno? El cofactor es la vitamina C. Es la vitamina C. Por eso es que cuando ocurre el escorbuto, que es una deficiencia en la síntesis de matriz, recomiendan tomar jugo de naranja, limonada, porque son ricos en vitamina C y de esta manera se da con mayor rapidez la cicatrización, ¿no? O la curación de este proceso. Entonces, no olvidar que la vitamina C es el cofactor en la síntesis de colágeno. Aquí tenemos, por ejemplo, la triple hélice, luego la disposición en fibrillas, se entrecruzan y forman la fibra de colágeno. Luego la suma de fibras de colágeno da lugar al haz de colágeno y el haz de colágeno, la suma de haces, da lugar al tendón y finalmente el tendón se conecta al músculo y permite la unión del músculo con el hueso. Acá tenemos una forma más resumida cómo es la síntesis de colágeno. Se lleva a cabo, como les dije, en el retículo endoplasmático rugoso, luego se empaqueta en la zona de Golgi como preprocolágeno, ¿no? Luego de esto, aún presentando los dominios no helicoidales, se denomina procolágeno, pero cuando se cortan estos dominios no helicoidales, ¿no? Se pierden los dos dominios, se llama tropocolágeno, luego se autoagregan y forman las fibrillas, ¿no? Las fibrillas de colágeno, luego se entrecruzan y forman las fibras de colágeno. También se habla de tipos de fibras de colágeno en fibrilar y no fibrilar. Esta clasificación ya no se usa mucho, pero se las menciono, ¿no? La fibrilar tipo 1, 2, 3 y 5 y la no fibrilar en la que encontramos el colágeno tipo 5. Es decir, el colágeno tipo 5 puede ser fibrilar o no fibrilar. ¿Para qué me sirven las fibras colágenas? Bien, para resistir estiramientos, resistir tensiones. ¿Y dónde se encuentran? En los tendones, en los ligamentos, en las fascias. Como les mencioné, las fibras reticulares forman parte ahora de la familia de las fibras colágenas. Y como les mencioné también iniciando esta presentación, se componen principalmente de colágeno tipo 3. ¿Ya? No son elásticos, por eso es que no pertenece a la familia de fibras elásticas. Y se van a encontrar envolviendo órganos. ¿Ya? Acá tenemos los tipos de colágeno. Es una tabla muy amplia de los tipos de colágeno que hay. Pero se dan cuenta, muchos tipos de colágeno se relacionan. Por ejemplo, el colágeno tipo 1 con el colágeno tipo 5 se encuentran en los dermis, en el tendón, en los huesos y en el fibrocartílago. El colágeno tipo 2 con el colágeno tipo 9 se encuentran en el cartílago hialino.
Y así vamos a encontrar cómo otros tipos de colágeno se van a relacionar, sabiendo que su principal función es resistir las tracciones, resistir las tensiones, formar estructuras, darle soporte a todo el tejido conectivo y a todos los tejidos asociados a este tejido conectivo. Hablemos del síndrome de Ehlers-Danlos. Es un conjunto de trastornos que van a afectar principalmente a la piel, las articulaciones y también a los vasos sanguíneos. En este caso vamos a encontrar que la persona o los pacientes van a sufrir una hiperelasticidad cutánea e hipermovilidad articular. Los síntomas que pueden llegar a presentar es que sus articulaciones son excesivamente flexibles, por lo cual tienen el riesgo de dislocarse, una piel hiperelástica que pueden formar hematomas con facilidad. Incluso se pueden dilatar y romper los vasos sanguíneos grandes y corre riesgo el estado de salud del paciente. Una falla en la síntesis de colágeno. Fibras elásticas. Están compuestos por dos proteínas, elastina y fibrilina, principalmente elastina. Son mucho más delgadas que las fibras colágenas y van a abundar en los tejidos conectivos laxos, en aquellos tejidos conectivos en los cuales predominan las células por encima de las fibras colágenas. ¿Dónde encuentro las fibras elásticas? No solamente en la arteria aorta, sino también las voy a encontrar en la tráquea, en las cuerdas vocales. Estas fibras no van a poseer colágeno, son sintetizadas a lo largo del desarrollo embrionario y en la adolescencia. Como ven en la imagen, el aspecto que toma es un aspecto ramificado, son fibras muy delgadas a la microscopía óptica y recuerden que pueden estirarse hasta 1,5 veces y retornar a su estado normal gracias a la desmosina. ¿Y qué es la desmosina? Bueno, para entender eso hablemos de la síntesis de fibras elásticas. Las fibras elásticas pueden elaborarse gracias a los fibroblastos, a los condroblastos, condrocitos, músculo liso. Inicialmente todo empieza en el retículo endoplasmático rugoso, con tres componentes: la tropoelastina, que trabaja junto a la desmosina, fibulina 1, fibrilina 1 y 2. Se empaquetan luego en el aparato de Golgi y se secretan como proelastina. Entonces, es esta desmosina asociada a la tropoelastina que va a ayudar a que la fibra pueda incrementar hasta 1,5 veces su longitud frente a las tracciones y volver a su posición normal. ¿Qué hace la fibrilina 1? Va a aportar resistencia estructural frente a la fuerza. Y las fibulinas van a colaborar en el ensamblaje de fibrilinas y las subunidades de la elastina. Un síndrome asociado al fallo de fibras elásticas es el síndrome de Marfan. Es un trastorno autosómico dominante debido a la mutación del gen fibrilina 1 en el cromosoma 15. Va a debilitar drásticamente el tejido elástico y las anomalías no solamente son a nivel esquelético, sino también ocular y cardiovascular. Estas personas son altas, tienen brazos delgados, largos, piernas y dedos largos. El corazón, ¿cómo puede fallar? Puede ocasionar un prolapso de la válvula mitral y soplos. En el caso del sistema ocular, pueden cursar con visión borrosa, con miopía. Por eso es muy importante tener en cuenta la síntesis de las fibras elásticas para entender el fallo de estas fibras y cómo se relaciona el síndrome de Marfan. Una vez concretados los conceptos de tejido conectivo, habiendo hablado de los distintos componentes principales y los tipos de fibras, sigamos la clase con la matriz extracelular. Es el conjunto de macromoléculas secretadas localmente que constituyen una red en los espacios que rodean a las células. Tienen una consistencia gelatinosa y van a proporcionar un gran volumen a cualquier tejido, por lo cual adquieren gran importancia en la relación célula-célula y célula con matriz extracelular. Entonces, ¿qué es la matriz extracelular? Resulta de la combinación de colágenos, glucoproteínas. ¿Cuáles son esas glucoproteínas? La integrina, muy importante en la relación célula a célula y célula con matriz extracelular. La fibronectina, la proteína más importante de la matriz extracelular. Y la laminina, componente de la lámina basal de la membrana basal. Entonces,
¿Por qué menciono acá la integrina? Porque de las moléculas de adhesión celular es la más importante en la relación célula con matriz extracelular. Si se dan cuenta, permite la relación entre el epitelio y la lámina basal, la relación entre el endotelio y la matriz extracelular, la relación entre el fibroblasto y las glicoproteínas, y va a formar una comunicación constante entre los componentes del tejido conectivo. Tenemos que hacer la diferencia entre los glucosaminoglicanos y los proteoglicanos. Un glucosaminoglicano resulta de la unión de un ácido urónico más una exosamina. Tiene una carga negativa, por lo cual va a traer componentes de carga positiva, entre ellos el sodio y el agua. Esto va a conferir una gran resistencia a la compresión. Los glucosaminoglicanos pueden ser sulfatados o no sulfatados. El más abundante y más importante, siendo no sulfatado, es el ácido hialurónico o hialuronato. El resto, dermatán, querato, condroitín y heparán, son glucosaminoglicanos sulfatados. Ahora, los proteoglicanos son un glucosaminoglicano sulfatado más una proteína y van a cumplir la función de mantener el estado gel, el estado gelatinoso de la matriz extracelular. Ya les había mencionado las glucoproteínas, ¿no? Son macromoléculas como proteínas de adhesión celular, las más importantes: fibronectina para la matriz extracelular, laminina para la membrana basal, lámina basal, y la integrina en la relación célula a célula y célula con matriz extracelular. Brindan la capacidad para adherirse entre ellas y evitar el daño al epitelio, al tejido conectivo, y la unión de la matriz extracelular con otros tipos de tejido. Acá tenemos un cuadro resumen de las principales funciones de la fibronectina, de la integrina y de la laminina, ya descritos anteriormente. Podemos agrupar las funciones de la matriz extracelular de la siguiente manera. Principalmente, dar sostén, soporte estructural, metabólico y nutricional al tejido conectivo, almacenar reservas energéticas, completar aquellos espacios intersticios entre las células, conferir resistencia mecánica a los tejidos gracias a las fibras colágenas y fibras elásticas, conferir la homeostasis para las células, el equilibrio, proveer fijación para el anclaje celular, en este caso es muy importante la integrina, constituir el medio para el tránsito celular y la organogénesis, comunicación célula a célula también gracias a las integrinas, y ser un reservorio para las distintas hormonas. En esta imagen quiero explicar cómo las fibras colágenas, la matriz extracelular, interviene en el proceso inflamatorio. Para ello expliquemos cómo inicialmente un microorganismo atraviesa el epitelio y es reconocido por el macrófago, por la célula dendrítica, por el mastocito, quienes en respuesta a este microorganismo elaboran mediadores proinflamatorios que activan a otras células y ayudan a la destrucción del microorganismo. Esto genera toda una cascada inflamatoria, toda una orquesta inflamatoria, pero esto debe terminarse, debe solucionarse. Entonces aquí entra a trabajar el fibroblasto y la matriz extracelular. ¿Para qué? Para que ocurra la reparación. ¿Cómo se da la reparación? Puede ser de dos maneras distintas. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la gravedad de la lesión. Si es una lesión leve, se va a regenerar el tejido. Pero si es una lesión grave, va a ocurrir la cicatrización. Entonces la reparación puede ser por regeneración de tejido o por cicatrización de tejido. En el caso de la cicatrización es donde principalmente trabajan los fibroblastos, las fibras colágenas y la matriz extracelular. Bien, pero la matriz extracelular también debe degradarse. No podemos estar cicatrizando todo el tiempo. Para ello existen las metaloproteinasas, quienes dependen de zinc y se van a secretar en forma de zimógenos que luego se van a activar dependiendo de cuándo se requiera destruir la matriz extracelular. Las principales metaloproteinasas son las colagenasas, las estromelicinas, las gelatinasas y las metaloproteinasas de matriz tipo membrana. ¿Y por qué es importante? Porque en la anterior clase, como les mencioné, las caderinas son muy importantes en la adhesión célula-célula, y si se pierden las caderinas puede ocurrir la invasión de una célula tumoral hacia otros órganos y ocurrir la metástasis. En este caso, si aumentan las metaloproteinasas y se destruyen las proteínas como el colágeno, también contribuye a que ocurra la invasión
tumoral de un tejido primario hacia otros tejidos. Entonces, no solamente es el hecho de perder caderinas, sino también que aumenten las metaloproteinasas para que se fomente la metástasis. Este cuadro resume en qué consiste la matriz extracelular. Hemos hablado de las fibras de colágeno, fibras elásticas, quienes van a ayudar a soporte de las fuerzas de tensión, de tracción, de estiramiento. La sustancia fundamental que mantiene el estado de gel, quienes, los proteoglicanos, resisten a las fuerzas de compresión. Los glucosaminoglicanos, que son los encargados de contener agua, que permite el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Y acá está resumido quienes forman parte de la matriz extracelular: glucosaminoglicanos, sulfatados y no sulfatados, proteoglicanos, el estado de gel de la matriz extracelular, y las glucoproteínas, que son las integrinas, la fibronectina y la laminina principalmente. Ahora hablemos de la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es una lámina que va a sustentar la mayoría de epitelios y permite la interacción entre el epitelio y el tejido conectivo. Va a estar asociado de laminina, fibronectina, con colágeno, proteoglicanos y otras proteínas. Todos los componentes que hemos hablado hasta el momento. Acá tenemos a la derecha el ejemplo. La lámina basal tiene dos partes, una lámina lúcida y una lámina densa. ¿Dónde voy a encontrar los vasos sanguíneos? Lo voy a encontrar en la lámina densa y está en relación más cercano al tejido conectivo, mientras que la lámina lúcida está más cerca al epitelio. Muy bien, entonces la membrana basal tiene dos componentes, lámina basal y lámina reticular. Lámina basal, colágeno tipo 4, lámina reticular, colágeno tipo 3. Y la lámina basal, a su vez, es de lámina lúcida en contacto con el epitelio y lámina densa en contacto con el tejido conectivo. Entonces, la membrana basal es el elemento extracelular en contacto con el dominio basal del epitelio. Como les dije, tiene dos partes, una lámina basal, colágeno tipo 4, y una lámina reticular, colágeno tipo 3. Es la capa celular de sostén y espesor es variable y se va a encontrar en la base del epitelio. Acá las flechas señalan, ¿no?, cómo se encuentra acá este epitelio, y esta línea se llama membrana basal. Y debajo se encuentra el tejido conectivo con los componentes celulares o el parénquima. Muy bien, te pueden preguntar si se puede visualizar las láminas basal y reticular en la microscopía óptica. Lamentablemente no se puede visualizar o diferenciar ambas láminas. Tú puedes decir que acá se encuentra la membrana basal, donde está el puntero, pero no podrías decir veo la lámina basal, veo la lámina reticular. A la microscopía óptica no se puede diferenciar. Sin embargo, sí se puede hacer en la microscopía electrónica. Vamos a describir a mayor detalle la lámina basal. La lámina basal tiene una matriz electrodensa compuesta por una lámina lúcida y una lámina densa. La lámina lúcida es menos electrodensa, es la que está en contacto con el epitelio, y la lámina densa es más electrodensa, es más gruesa y posee colágeno tipo 4. La lámina reticular, principalmente colágeno tipo 3, tiene fibras reticulares, por eso el nombre de lámina reticular, gran cantidad de proteínas y glucopolisacáridos. Acuérdense que las fibras reticulares, lámina reticular, está muy asociado al sistema inmunológico. El tejido reticular es un tipo de tejido conjuntivo donde predominan las fibras reticulares, y las células reticulares tienen forma ramificada y se encuentran, como les mencioné, en órganos formadores de células sanguíneas, sistema inmunológico, tejido linfático, mieloide, vaso y paredes sinusoides hepáticos, todos relacionados con el sistema inmunológico, el sistema de defensa. ¿Cuáles son las funciones de la membrana basal? Filtración molecular pasiva, lo que adquiere mucha importancia en los riñones, la filtración de la orina, la compartimentalización de tejidos, o sea, separa el epitelio del tejido conectivo, a su vez la lámina basal, que está más cerca del epitelio, la lámina reticular más cerca del tejido conectivo, y eso distingue también los componentes de colágeno, ¿no? Lámina basal, colágeno tipo 4, lámina reticular, colágeno de tipo 3, compartimentalización.
y la reparación, migración y cicatrización. Bien, acá tenemos por ejemplo el epitelio, tenemos la membrana basal, ¿no? Y la barrera hematoencefálica. Cómo se separa los componentes nerviosos como el astrocito, la microglia, el cerebro de los componentes sanguíneos. Acá tenemos otra vez la membrana basal, tiene dos láminas, lámina basal, lámina reticular, colágeno tipo 4, colágeno tipo 3. Entonces, ¿cuál es el principal componente de la lámina basal? Es la laminina. ¿Y cuál es el componente más importante de la matriz extracelular? La fibronectina. ¿Cuáles son los componentes o glucoproteínas más importantes de la matriz extracelular? Laminina, fibronectina e integrina. Una vez visto todo sobre el tejido conectivo, los conceptos más importantes, vamos a hablar de un tipo especial de tejido conectivo, el tejido adiposo. ¿Cuál es la unidad funcional del tejido adiposo? Los adipocitos, quienes derivan del mesénquima indiferenciado. Como les mencioné, son células redondas, pero debido a que están muy apegados entre sí, muy juntos, adquieren una disposición poliédrica y su núcleo por lo general está rechazado a la periferia, ¿no? Y adquieren una forma denominada anillo de sello. La adipogenia. ¿Cómo se forma un adipocito? Tiene lugar a lo largo del periodo prenatal y postnatal. Es muy importante porque hay un tipo de adipocito del adulto y hay un tipo de adipocito del niño, el feto. Tenemos acá el mesénquima indiferenciado. El mesénquima indiferenciado pasa a un preadipocito y a un adipocito multilocular. Este adipocito multilocular es el adipocito del feto, también denominado adiposo pardo. Pero hay otro preadipocito que forman estas múltiples gotículas de grasa, se unen en uno solo, forman una sola gotícula de grasa y es unilocular y es del adulto. Entonces, tejido adiposo multilocular del feto, tejido adiposo unilocular del adulto. No solamente se diferencian en la forma en la que se ve o se distribuye, sino también en la función que realiza el tejido unilocular del tejido multilocular. Entonces, ¿para qué funciona el tejido adiposo? Funciona para la síntesis de grasa a partir de carbohidratos, garantizando reservas energéticas. También es sensible a estímulos hormonales y nerviosos. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes diferencias? Tenemos el tejido adiposo unilocular, que si se dan cuenta es como una gran vesícula, gotícula de grasa que ocupa todo el citoplasma y rechaza el núcleo hacia la periferia. ¿Para qué me sirve? Para guardar energía, almacenar energía. ¿Dónde lo encuentro? En el adulto. El tejido adiposo multilocular, por su parte, son múltiples gotículas de grasa y su núcleo no está tan rechazado a la periferia. No es céntrico, pero tampoco está tan rechazado a la periferia. ¿Y para qué me sirve? Para disipar energía, gastar energía. ¿Dónde lo encuentro? En el feto, en el niño. Son las dos grandes diferencias que no pueden olvidar. Acá tenemos en una imagen más detallada una gran gotícula de grasa, tejido adiposo blanco, y su núcleo rechazado a la periferia, almacén de energía, adulto. Y por el otro lado tenemos múltiples gotículas de grasa, un núcleo no tan rechazado a la periferia, y es el tejido adiposo marrón del feto del niño. ¿Para qué? Para gastar energía. Aquí tenemos también otra lámina que nos diferencia claramente el tejido adiposo blanco del tejido adiposo pardo. Tejido adiposo blanco o unilocular. Son grandes, su forma es esférica, pero pueden adquirir una forma poliédrica debido a que al contacto mutuo, que están muy juntos. Como les mencioné, la disposición es en anillo de sello y contienen gran cantidad de triglicéridos. El color de la grasa va a depender del tipo de dieta y los lípidos almacenados. Mientras que el tejido adiposo pardo o multilocular va a variar desde un color pardo rojizo. Las células son mucho más pequeñas, tienen múltiples gotículas de grasa, su citoplasma por lo cual va a ser más abundante y lo encuentro en el feto, en el niño, para gastar energía. El tejido conductivo es escaso en el tejido adiposo pardo,
tiene mucha irrigación sanguínea, su organización es lobular y su distribución es en vasos sanguíneos dentro de lóbulos y lobulillos semejante a las glándulas. Suele encontrarse en el mediastino a lo largo de la aorta. Es otro detalle que deben tener en cuenta. Bien, el aumento de la adiposidad visceral se asocia con un mayor riesgo de resistencia a la insulina o insulinoresistencia, trastornos lipídicos, dislipidemia, aumenta el LDL, que es el colesterol malo, disminuye el HDL, que es el colesterol bueno, aumenta el colesterol total, aumentan los triglicéridos y por lo cual aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, el exceso de grasa se almacena en los adipocitos, los cuales aumentan de tamaño hasta que la grasa se utiliza como combustible. Cuando consumen mucha grasa, el adipocito es tan generoso que puede aumentar hasta 8 veces su tamaño con tal de albergar toda la grasa que consumes. Pero también tiene un límite y puede llegar a no albergar toda la grasa. Entonces la grasa que no se almacena contribuye a que se ocupen los receptores de insulina y generar insulinoresistencia. Esto lleva a que la glucosa no se almacene en tus tejidos, por lo cual se genera hiperglicemia, y al haber hiperglicemia el riesgo o la predisposición al desarrollo de diabetes es mucho mayor, y al tener el diagnóstico de diabetes mellitus el incremento del riesgo cardiovascular es mucho mayor y mucho más severo. Por eso es muy importante tener en cuenta la dieta y la adiposidad visceral que debería evitarse. Bien, acá tenemos los componentes del síndrome metabólico, ¿no? La hipertensión arterial, la obesidad central o visceral, la dislipidemia heterogénica, aumenta el LDL, disminuye el HDL, un estado proinflamatorio, protrombótico, el hecho de que la circunferencia de la cintura aumente más de 100, más de 90, la obesidad central, lo vuelvo a repetir, intolerancia a la glucosa, incrementa el riesgo cardiovascular y incrementa la mortalidad por todas las causas en este tipo de pacientes. Bien, por último, esta diapositiva es para mostrar que existen alteraciones del tejido conectivo, se clasificando en enfermedades del tejido conectivo, enfermedades reumatológicas, enfermedades mixtas del tejido conectivo, que lo verán más adelante en los próximos cursos. Eso ha sido todo por esta clase, les agradezco mucho la atención y sigan estudiando.